Mi mamá me echó de la casa por su nueva familia, y cuando descubrió que tenía éxito, exigió dinero para la universidad de mis hermanos. Para poner las cosas en contexto, mi madre me tuvo cuando tenía 20 años y mi padre biológico nunca estuvo en mi vida. Ella me dijo que él nunca quiso hijos y como solo llevaban unos meses saliendo cuando quedó embarazada, le dio la opción de irse, lo cual él aceptó sin dudar. Según ella, la ruptura fue tan amarga que decidió no exigirle manutención y él tampoco mostró intención de pagar. Nunca volvieron a hablarse, lo cual terminó siendo lo mejor para ambos. Afortunadamente, mi madre contó con el apoyo incondicional de mis abuelos, lo que le permitió terminar sus estudios y conseguir trabajo. Durante mi infancia salió con algunos hombres, pero cuando yo tenía unos 8 años, empezó a salir con un compañero de trabajo llamado Fernando. Después de más de 3 años de relación, se casaron. No es que Fernando y yo fuéramos cercanos, pero nos llevábamos lo suficientemente bien como para tolerarnos en la misma casa. 4 años después del matrimonio, mi madre quedó embarazada, y todos estaban felices, menos yo. Viéndolo en retrospectiva, supongo que debía haber anticipado lo que vendría, pero en ese momento confiaba en que mi mamá siempre estaría ahí para mí. Pensaba que, después de haber pasado tantas dificultades criándome sola, no me dejaría de lado ahora. Desde que se casó con Fernando, se había distanciado de mí. Pero creí que era solo una fase y que eventualmente todo volvería a la normalidad. Durante su embarazo traté de ser comprensivo y apoyarla, pero cada vez que estaba cerca parecía molestarla más. Para evitar incomodarla, empecé a hacerme menos presente, pero aparentemente no fue suficiente. 6 meses después de que nacieran los gemelos, mi madre y Fernando me sentaron para hablar seriamente. Me dijeron que no podían seguir manteniéndome en la casa porque ahora tenían 2 hijos que cuidar. Como en ese momento yo tenía 16 años, legalmente no podían echarme sin meterse en problemas. Así que intentaron convencerme de que era lo mejor para todos. Alegaban que, con sus sueldos modestos, era difícil mantener a una familia tan grande. Sin embargo, hasta ese momento habíamos vivido cómodamente. Y no veía cómo 2 ingenieros en desarrollo web no podían sostener a 2 adultos, un adolescente y 2 niños. Claramente, solo querían deshacerse de mí. No quería irme, así que intenté buscar soluciones para evitarlo. Si el problema era el dinero, ofrecí conseguir un trabajo. Pero mi madre dijo que quería reservar los recursos para los niños. Porque ellos lo merecían más que yo. Ni siquiera dijo que lo necesitaban más, solo que eran más dignos de recibirlo. Eso fue suficiente para entender que debía irme. Era evidente que nadie en esa casa me quería ahí. Sabían que tenía suficiente dignidad para reconocer cuando era una carga no deseada. Así que solo me dieron un pequeño empujón hasta que tomé la decisión por mí mismo. Ni siquiera se molestaron en sugerirme a dónde podía ir. Su plan funcionó. Técnicamente no me echaron, pero en la práctica sí lo hicieron. Me orillaron a una situación donde no tenía otra opción. Ese mismo día me fui directo a casa de mis abuelos. Ellos estaban molestos por lo que mi madre había hecho, pero como querían seguir cerca de los gemelos, no cortaron la relación con ella. A los 16 años tuve que empezar a trabajar a medio tiempo, ya que mis abuelos, por su edad, no podían sostenerme económicamente. De vez en cuando veía a mi madre y a Fernando cuando iban a visitar a mis abuelos con los niños, pero casi nunca me dirigían la palabra. Cuando lo hacían, eran fríos y formales, como si no me extrañaran en lo absoluto. Parecía que su vida era mucho mejor sin mí. Me dolía ver que mi madre estaba menos irritada sin mi presencia, pero ya no había nada que pudiera hacer al respecto. Viví con mis abuelos hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Mi madre seguía sin involucrarse en mi vida, así que tuve que apoyarme en amigos para instalarme en la residencia estudiantil, ya que mis abuelos no estaban en condiciones de ayudarme debido a su edad y salud. Cuando pedí ayuda a mi madre y Fernando, me dijeron que preferían ahorrar dinero para el futuro de los gemelos, así que terminé sacando un préstamo estudiantil, con la firma de un familiar como aval. Por suerte, uno de mis tíos accedió a ayudarme con la condición de que nunca le hiciera responsable de los pagos. Mientras estudiaba, trabajé para no atrasarme con las cuotas y también para darme un respiro financiero. Desde que ingresé a la universidad, mi madre y yo apenas hablábamos, y cuando me gradué, los únicos que estuvieron ahí fueron mis abuelos. Ni siquiera se molestó en enviarme un mensaje para felicitarme.
Para no ser una carga para mis abuelos, empecé a trabajar y a vivir por mi cuenta después de graduarme. Los primeros años no ganaba mucho, pero me alcanzaba para cubrir comida, servicios, alquiler y pagar parte de mi deuda, además de empezar a ahorrar para el futuro. Eso sí que era vivir con ingresos limitados. Afortunadamente, las cosas mejoraron con el tiempo. No fue fácil, pero logré ascender dentro de la empresa donde comencé mi carrera. Sabiendo que llegué hasta aquí prácticamente sin apoyo. Me siento orgulloso de lo que he logrado y ahora tengo una vida bastante estable. A pesar de que llevaba años sin hablar con mi madre, de alguna manera se enteró de que me iba bien económicamente. Hoy, con casi 33 años, ocupo un puesto de alto nivel en la misma empresa donde empecé. Hace unos 4 meses recibí un ascenso importante, pero quise mantenerlo en secreto, así que solo unas pocas personas lo sabían. Sin embargo, decidí contárselo a mi tío como muestra de agradecimiento por haber firmado mi préstamo cuando estaba en dificultades. Por lo que entendí, él se encontró con mi madre y Fernando en una reunión familiar y les sugirió que me contactaran para felicitarme por mi éxito. Estoy seguro de que lo hizo con buena intención, pero el resultado fue el contrario, ya que mi madre ni siquiera intentó comunicarse conmigo para darme la enhorabuena. En cambio, lo que hizo fue aparecerse en mi casa junto con Fernando, exigiendo hablar conmigo. Cabe aclarar que no he hablado con ella desde que ingresé a la universidad. Cuando me gradué, la bloqueé de todos lados y la saqué de mi vida, ya que no tenía sentido seguir esperando un cambio que nunca llegaría. Ella no pareció verse afectada en lo más mínimo, y sinceramente, dudo que siquiera lo haya notado. Los únicos con quienes mantenía contacto eran mis abuelos, pero ellos sabían que no me gustaba hablar de mi madre, así que evitaban el tema. Tampoco hablaba mucho con mi tío, por lo que desconocía que mi madre y Fernando llevaban años con problemas económicos. No supe nada hasta que se presentaron en mi puerta para contarme lo difícil que había sido todo. Tal vez fui ingenuo, pero la única razón por la que los dejé entrar fue porque esperaba que hubieran venido a enmendar las cosas. Sin embargo, en lugar de felicitarme por mi ascenso, empezaron diciendo que se habían enterado por mi tío de que ahora ocupaba un puesto importante en la empresa y que les sorprendía que nunca se los hubiera contado. La ironía es que yo también me sorprendí de que esperaran que les compartiera algo de mi vida, cuando fueron ellos los que me apartaron. Además, dijeron estar decepcionados de que los hubiera excluido, justificando que todo lo hicieron porque tenían que priorizar a los gemelos sobre mí. Según ellos, yo ya era lo suficientemente mayor como para entender su cambio de prioridades y no guardar rencor por ello. Incluso aseguraron que, en lugar de irme con mis abuelos, debía haber apoyado su decisión. No entiendo cómo pensaron que estaría de acuerdo con que me echaran para quedarse solos con sus hijos. Intentaron hacerme creer que el malo de la historia era yo, por molestarse conmigo en lugar de aceptar que simplemente me sacaron de su vida. Y así fue como, después de todos estos años, decidieron que debía comenzar nuestro reencuentro. No me dieron oportunidad de hablar, solo se enfocaron en lo difícil que había sido su vida últimamente. Me contaron que habían montado su propia empresa, pero, lamentablemente, fracasó y sufrieron pérdidas económicas. Ahora intentaban recuperarse, pero la situación era complicada, especialmente porque los gemelos estaban cerca de la edad universitaria. Fue en ese momento cuando entendí por qué habían venido, necesitaban dinero. No perdieron tiempo en ir al grano, aunque intentaron suavizarlo diciendo que yo podía compensarlos pagando la educación de mis medios hermanos. Eso sí, antes dejaron claro que estaban molestos porque nunca me había comunicado con ellos a pesar de que me iba bien. Me sorprendió la manera en que intentaron hacerme ver que, al permitirme pagar la universidad de 2 personas que ya no formaban parte de mi vida, me estaban haciendo un favor. Les dije de inmediato que no lo haría y que era una falta de respeto que creyeran que podían obligarme. Me llené de rabia y les recordé que, por su culpa, tuve que trabajar durante la universidad y pagar mi propia educación. Ellos mismos se negaron a ayudarme porque querían ahorrar para sus verdaderos hijos, a quienes consideraban más merecedores de su apoyo. Les dejé claro que no tenían derecho a esperar nada de mí, mucho menos ayuda económica. Yo nunca cuestioné su decisión de priorizar a los gemelos, simplemente me alejé, y ahora tampoco tenían derecho a exigir que me comunicara con ellos.
Si realmente querían ahorrar para sus hijos, entonces podían usar ese dinero para pagarles la universidad. No tenía nada más que decir, así que les pedí que se fueran. Me sentí estúpido por haberlos dejado entrar en mi casa creyendo, ingenuamente, que tal vez habían venido a disculparse. Se molestaron y empezaron a buscar a quien culpar. Dijeron que yo tampoco era inocente en esta situación. Según ellos, cuando vivíamos juntos, yo era demasiado entusiasta. Me involucraba demasiado y solía ser irritante. Eso me dejó sin palabras. Porque yo solo era un adolescente intentando mantenerme cerca de mi familia mientras ellos se alejaban. No podía creer que eso fuera un problema real para ellos. Luego, tuvieron la audacia de decir que no era mejor que ellos porque les estaba negando su petición. Dijeron que estaba olvidando todos los años en los que mi madre me había criado sola. Y que esta era mi oportunidad de recompensarla y de ayudar a mi hermana, pero que, en lugar de hacerlo, estaba siendo grosero e ingrato. Me pareció absurdo que mencionaran algo así, porque en ese entonces yo era un niño y no tenía opción más que depender de ellos. Además, ni siquiera me estaban ayudando realmente. Tan pronto como creyeron que ya era lo suficientemente mayor para arreglármela solo, me echaron de la casa y desaparecieron de mi vida por casi 18 años. Aún así, tenían el descaro de aparecerse ahora y esperar que los ayudara, como si les debiera algo. La discusión se volvió cada vez más intensa. Al final, les amenacé con llamar a la policía si no salían de mi propiedad. Mi madre intentó recordarme todos los sacrificios que había hecho cuando yo era pequeño. Supuestamente porque quería ser una buena madre, antes de que finalmente se fueran, no sin antes discutir un poco más. Me acusó de ser un ingrato, diciendo que, por una vez que esperaba que me pusiera en su lugar y dejara de pensar solo en mí. Yo la estaba pintando como la villana de la historia. Desde entonces, esto no ha dejado de darme vueltas en la cabeza. Me cuesta decidir si realmente soy el culpable. Si he esperado demasiado de mi madre o si simplemente está tratando de manipularme. Estoy bastante seguro de que tengo razón, pero decidí publicarlo en Reddit para obtener opiniones imparciales. Soy el malo por negarme a pagar la universidad de mis medios hermanos solo porque mi padrastro y mi madre, con quien no tengo relación, están en problemas financieros. Edith, aunque sé que mi tío tenía buenas intenciones, le dejé claro que lo que hizo estuvo mal y fue completamente inaceptable. Sus acciones sin duda tuvieron un efecto negativo. No estaría en esta situación si no hubiera compartido detalles de mi vida con mi madre ni le hubiera dado mi información de contacto sin mi consentimiento. Se disculpó en exceso, diciendo que no sabía que ella tenía problemas económicos ni que reaccionaría de esa manera. Admitió que no tenía derecho a contarle sobre mi vida y que, si hubiéramos querido retomar el contacto, lo habríamos hecho por nuestra cuenta, sin su intervención. Su intención era buena, así que no pienso apartarlo de mi vida. Me habría molestado mucho más si sus motivos hubieran sido diferentes. Simplemente cometió un error. Además, gracias a él pude ir a la universidad en primer lugar. Fue la única persona que estuvo dispuesta a asumir la responsabilidad de firmar como aval en mi solicitud de préstamo estudiantil. Si lo pienso bien, quizá ni siquiera estaría en esta situación si no fuera por él. Por eso, aunque le dejé claro que lo que hizo no estuvo bien, tampoco quiero parecer ingrato. Pero eso no significa que sea un felpudo. Creo que actué de manera justa y encontré el equilibrio perfecto. Nuestra relación sigue en buenos términos, y no le guardo rencor porque, al final, necesitaba esta resolución de algún modo. También hablé con mis abuelos sobre los problemas recientes con mi madre. Ellos creen que tengo razón y se comprometieron a intentar hacerla entrar en razón. Sé que no quieren perder el contacto con sus otros nietos, y por eso han seguido en comunicación con mi madre. Entienden que su familia está pasando por dificultades, pero no creen que sea justo que me arrastren a esto. Esa es su postura, y me parece bastante razonable. Desde nuestra última conversación, hace casi 9 días, mi madre ha tomado la iniciativa de recordarme todo lo que hizo por mí mientras crecía. Me envía correos electrónicos casi día por medio intentando hacerme sentir que le debo algo. Pero ella no me hizo un favor al criarme sola, era su obligación legal, así que no entiendo su punto. Solo me cuidó cuando le resultó conveniente. Apenas se volvió incómodo para ella y su esposo, me echaron, justificándolo con que necesitaban ahorrar para los gemelos y su futuro. Pues bien,
ahora estamos en el futuro, y los gemelos ya son adultos. Así que creo que deberían valerse por sí mismos en lugar de perder el tiempo tratando de manipularme y hacerme sentir culpable. Aunque había estado ignorando sus correos, hace unos días decidí responder. Le expliqué todo lo que ya había expuesto en mi mensaje anterior. Como era de esperarse, no lo tomó bien y me llamó ingrato una vez más. Le respondí que insultarme no cambiaría los hechos y que no quería volver a tener contacto con ella porque fue una mala madre. Después de eso, bloqueé su cuenta de correo. Sin embargo, se creó una nueva solo para seguir molestándome. Cuando vi que nunca hizo ese esfuerzo por mí, bloqueé esa también. Y seguiré haciéndolo hasta que entienda que no estoy aquí para lamentarme por ella. Para ser honesto, me alegra que finalmente estemos teniendo esta conversación porque creo que se acabará pronto y tendré el cierre que necesito. Solo les abrí la puerta y hablé con ellos ese día porque, en el fondo, aún tenía la esperanza de que hubieran cambiado, de que hubieran venido a felicitarme y a disculparse. Pero al hablar con ellos me di cuenta de que simplemente no son personas capaces de sentir arrepentimiento, culpa o vergüenza. Después de esto, he renunciado por completo a la idea de reconciliarme con ellos. Me hicieron ver, una vez más, lo egoístas y manipuladores que son. Creo que la aparición de mi madre en mi lugar de trabajo hoy fue lo más absurdo que ha hecho hasta ahora. Por suerte, hoy no tenía que trabajar, así que se fue rápidamente sin lograr su cometido. Me sentía un poco mal, así que decidí tomarme el día libre, y ahora me alegro de haberlo hecho. Si hubiera estado allí, seguramente habría hecho un escándalo o intentado hacerme quedar en ridículo. Cuando la recepcionista me llamó para informarme que mi madre había llegado, exigiendo verme y negándose a irse a pesar de que le dijeron que yo no estaba, entendí la gravedad del asunto. Cuando me pasaron la llamada, le dije con firmeza que estaba en casa, aunque por dentro me invadía la ansiedad por lo que pudiera hacer. Le advertí que si intentaba algo en mi lugar de trabajo, la demandaría hasta el punto de que se avergonzaría de mandar a sus hijos a la universidad. Intenté sonar lo más amenazante posible, y creo que funcionó, porque accedió a irse de inmediato con la condición de que me reuniera con ella en persona. Le recordé que no estaba en condiciones económicas para afrontar una demanda y que no estaba en posición de hacer exigencias. También le mencioné que mi empleador no dudaría en demandarla si la situación escalaba, y que ellos no serían tan indulgentes como yo. Le convenía más irse en silencio. No recibí más llamadas ni notificaciones sobre el incidente, así que supongo que devolvió el teléfono a la recepcionista y se fue. Esto fue una llamada de atención. No puedo permitir que algo así vuelva a ocurrir. Por eso, decidí hablar con un abogado para saber qué medidas puedo tomar. Aunque no me ha amenazado directamente, quiero explorar mis opciones y ver si es posible obtener una orden de restricción. Solo espero que esta experiencia haya sido lo suficientemente incómoda para que me deje en paz. Al menos por ahora. Dicho esto, creo que ya no necesito dudar sobre si debo presentar una orden de restricción o no. Cuando mi madre llegó a mi trabajo la semana pasada, logré persuadirla para que se fuera. Sin embargo, lo que ocurrió esta semana dejó claro que necesito tomar medidas serias. Hace unos días, cuando regresé a casa después del trabajo, la encontré esperándome en la puerta. Le dije de inmediato que no quería discutir y que llamaría a la policía si no se iba. Pero en lugar de escucharme, se lanzó contra mí y me tiró al suelo, haciendo que mi teléfono saliera volando de mis manos justo cuando iba a marcar. Me insultó y me culpó por todos los problemas de su vida mientras intentaba golpearme. Me tomó unos segundos reaccionar, pues estaba en shock por su comportamiento irracional. Pero, al final, gracias a que hago ejercicio con frecuencia y soy mucho más joven que ella, logré dominarla con facilidad. Afortunadamente, los gritos alertaron a mis vecinos, quienes llamaron a la policía y también intervinieron para ayudarme a retenerla hasta que llegaron los oficiales. Cuando finalmente llegaron, decidí presentar cargos en su contra. Ahora está metida en un buen problema. Además, ya hablé con mi abogado y solicité una orden de restricción en su contra. Me enteré de que Harry tomó a los niños y se mudó con sus padres. No estoy seguro de si planea volver con ella, pero al parecer la enfrentó por su comportamiento y le dejó claro que no podía seguir actuando de esa manera. Discutieron, lo que indica que definitivamente ha perdido el control. Creo que le cuesta aceptar que me está yendo bien en la vida, pero la verdad es que ella es la única responsable de sus problemas.
No voy a sentir pena por ella. Pronto tendré la orden de restricción, y dado que ahora estoy ganando más dinero, ya he comenzado a pensar en mudarme a una casa más grande. Parece el momento ideal para hacerlo, así que voy a empezar a evaluar mis opciones. Ser pariente de alguien así es vergonzoso, pero sinceramente espero que reciba la ayuda que necesita y aprenda a comportarse de manera normal. Incluso ha sido cruel con mis abuelos, quienes me han dicho que ya no quieren saber nada de ella. La única persona a quien puede culpar por estar quedándose sola es a sí misma. De todos modos, ya no es algo que me preocupe. Gracias por ver este vídeo. Si aún no te has suscrito, hazlo y activa la campana de notificaciones para no perderte más historias impactantes de la vida real.